ustedes y tanto ustedes como sus compañeros puedan consultar este espacio más adelante. Entonces, como bien tenemos acá en la presentación, hoy vamos a hacer a contarles un poco esa introducción de qué deberían entregar para esta fase 3. ¿Listo? Si tienen alguna duda o inquietud durante la presentación, no duden en abrir el micrófono y hacerme la pregunta respectiva. Hoy vamos a estar hablando de varios puntos importantes, cuál va a ser como ese resultado de aprendizaje que se espera obtener para ustedes como estudiantes durante esta fase del curso. Recordemos que ya estamos en la tercera fase. Hoy inició la tercera fase de este curso, entonces la invitación es a que empiecen a leer esos referentes bibliográficos, lean la guía y se pongan pues como al tanto de qué es lo que deben entregar. De igual forma, el día de hoy vamos a estar presentándoles como cuáles son las actividades que ustedes tienen que hacer y si tienen alguna duda o inquietud, pues las estaremos resolviendo acá en el camino. Entonces vamos a hablar del resultado de aprendizaje, la descripción de la actividad que se tiene que desarrollar para esta fase 3, los productos a entregar. Vamos a hacer una pequeña definición de conceptos y el día de hoy vamos a abordar el modelado de la cinemática directa de un robot utilizando el método el método geométrico. El CIPAS, que está programado para el 18 de este mes, estará abordando el modelado cinemático directo usando el algoritmo de Tenavit-Hartenberg. O sea que también la invitación es a que se conecten muy puntuales a este próximo espacio. Al finalizar la webconferencia, yo les estaré dando las indicaciones de cómo es el proceso de inscripción para ese CIPAS para que ustedes puedan participar también de este espacio. Entonces, principalmente, ese resultado de aprendizaje que vamos a estar abordando durante esta fase es aplicar la cinemática directa para modelar sistemas robóticos utilizando principios geométricos y matrices de transformación. La guía de esta fase pues está conformada como por tres ítems importantes. El primero es que a partir de la aplicación que ustedes como equipo colaborativo seleccionaron en la fase 2, es decir, la fase que acaban de entregar, el objetivo es que realicen una formulación de un proyecto donde se incluyan diferentes actividades, tales como capacitación de personal, compra de equipos, adecuación de infraestructura y cronograma de ejecución. Seguido a esto, pues el segundo ítem que tienen que hacer también en esta guía es presentar unas definiciones donde se define cinemática directa, matriz de traslación, matriz de transformación, entre otros términos que es importante que ustedes tengan presente a la hora de hacer un modelado de un robot. Y por último, se estarían realizando ustedes como equipo colaborativo el modelado de la cinemática directa del robot que ustedes seleccionaron para la aplicación de la fase 2. Aquí es muy importante, es que yo creo que ya todos se dieron cuenta que los robots no tienen un solo grado de libertad, sino que tienen diferentes grados de libertad y esos grados de libertad pues están asociados a las articulaciones que tienen los robots que ustedes seleccionaron. ¿Cuál es el objetivo en esta fase? Que ustedes como equipo colaborativo seleccionen los tres primeros grados de libertad que tiene ese robot. También vamos a estar abordando hoy un ejemplo de cómo hacer ese modelado para que tengan claridad de cómo se hace por uno de los métodos. Recuerden que para esta entrega ustedes pueden utilizar uno de los dos métodos propuestos, ya sea el método o el algoritmo de Navitt-Hartenberg o el método geométrico. Y como les mencioné, pues hoy vamos a abordar el método geométrico y en el CIPAS se estará abordando el de Navitt-Hartenberg. Recuerden que esta actividad es en grupo colaborativo. El puntaje máximo que ustedes pueden obtener para esta fase es de 110 puntos, entonces ténganlo muy presente. La fase inició el día de hoy, 2 de octubre, y finaliza el 29 de octubre de este año. Entonces, miren que tenemos 26, 27 días para desarrollar esta fase, o sea que la invitación es a que empiecen a trabajar desde ya.
Por eso también el objetivo de que hiciéramos esta webconferencia el primer día de inicio de la fase para que ustedes ya tengan claridad de qué es lo que tienen que entregar. El producto que ustedes deben entregar, recuerden todos, es un PDF, no es documento Word, no es un punto RAR, es un documento que ustedes deben de convertir a documento PDF. Y ese PDF, ¿qué es lo que debe contener? Una portada, que es importante que se valide que todo el contenido de esa portada esté correcta, desde los títulos, el nombre de los integrantes, el nombre del tutor y el nombre del curso. Tienen que validar todo esto. Realizar la introducción, presentar esa propuesta de proyecto a desarrollar utilizando pues la aplicación de robótica industrial que ustedes seleccionaron desde la fase 2. También debe contener esta entrega la definición de unos conceptos ya definidos en la guía y adicional a eso pues tienen que presentar el modelo de la cinemática directa obtenido para el robot de la aplicación seleccionada en la fase 2 y para esto usar los 3 primeros grados de libertad. Adicionalmente, deben de presentar conclusiones y las referencias en estilo o norma tipo APA. Adicionalmente, pues unas recomendaciones generales. Es importante que siempre estén pendientes de las realimentaciones que realizan todos los tutores a las entregas que ustedes hacen, tanto en el foro, que son entregas de avance, como lo que se entrega como la calificación definitiva en el entorno de evaluación. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir identificar en qué se equivocaron, tenerlo en cuenta para realizar los ajustes. Esto es muy importante porque la última fase del curso, pues, va a pedir o va a solicitar un recopilado de todas las fases anteriores y si se evidencian los mismos errores que ya se corrigieron o que ya se les dio la indicación de que corrigieran en fases previas, pues la calificación que van a obtener no va a ser muy buena. Tener presente siempre que cuando se hace una entrega colaborativa, deben seleccionar con el grupo quién va a subir la entrega al entorno de evaluación. Recuerden que es una única persona que hace la entrega de este trabajo y no todos los integrantes del equipo subiendo el mismo informe. Entonces recuerden, seleccionen a un único compañero y ese compañero va a ser encargado de subir esa entrega que ustedes van a hacer como grupo colaborativo. Y es importante de pronto, si no tienen comunicación directa con sus compañeros, pueden dejar evidencia en el foro de que subieron la actividad para que todos los compañeros estén tranquilos de que se realizó la entrega de forma correcta y en los tiempos estipulados. También es importante recordarles de que la entrega colaborativa no es que todos los aportes de los compañeros se realicen en el documento final, sino que ustedes como equipo seleccionen cuál es el mejor aporte que realizó cada uno y se tiene que dar una única respuesta para cada uno de los ítems que se solicitan en la guía. Tener presente que los 3 días antes, al cierre de la fase, no se realizan realimentación a la fase. Y lo que les mencionaba ahorita, lo que se solicita en esta guía y tanto en esta guía o en esta fase como en todas las fases, es un documento PDF, no se solicita nada más. Entonces, por favor, evitar subir archivos en Word y evitar subir archivos comprimidos, ya sea .zip o .rar. Entonces vamos a empezar un poquito como dándoles unas indicaciones generales de cuáles deberían ser esos ítems que ustedes deberían abordar para esa primera pregunta o para esa primera actividad que se formula en la guía de aprendizaje como tal de esta fase. ¿Qué es lo que dice el primer punto de la guía? Que a partir de la aplicación trabajada en la fase 2 del curso, es decir, la aplicación que ustedes seleccionaron como equipo colaborativo, y del robot industrial seleccionado. Esto básicamente hace referencia al último punto de la fase 2. Y si no estoy mal, es el segundo ítem o el segundo punto de la fase 2 también, donde ustedes como equipo colaborativo seleccionaron la aplicación, que por ejemplo la pintura, soldadura, paletizado, entre otros, y el robot industrial es ese robot que ustedes investigaron y seleccionaron de acuerdo a unas características puntuales y que podía cumplir
a cabalidad las funciones de la aplicación que ustedes seleccionaron. Entonces, una vez ustedes hayan identificado esto, ustedes deben formular un proyecto. ¿Y qué significa formular un proyecto? Lo primero que ustedes tienen que hacer es, en primera instancia, colocar cuál fue esa aplicación que ustedes seleccionaron. Es decir, nuestro equipo seleccionó el robot para hacer soldadura o para la aplicación de soldadura, para hacer pintura o para realizar pintura en algún entorno particular, para hacer paletizado o para mover objetos de un punto a otro. Entonces, es muy importante que ustedes desde el principio nos indiquen a nosotros los tutores cuál fue esa aplicación que ustedes seleccionaron. Seguido a eso, es muy importante que también pongan en ese documento una imagen de ese robot que ustedes seleccionaron en la fase 2. Una vez colocados esos dos ítems principales, ustedes como equipo colaborativo deben imaginar que tienen una empresa y que en esa empresa que ustedes tienen que instalar la estación de trabajo que ustedes seleccionaron. Es decir, ustedes deben de instalar la estación de pintura utilizando el robot que ustedes seleccionaron. Y para eso es importante que se hagan esas siguientes preguntas para poder dar respuesta a la formulación de ese proyecto. Y es, ¿qué tipo de capacitación se debe dar al personal del montaje, puesta a punto de operación del sistema? Y es muy importante que también identifiquen, por ejemplo, qué tipo de personas son las que deberían estar en esa capacitación. Por ejemplo, si van a ser las personas que van a instalar desde cero, como tal, el robot en un punto particular de una empresa, es importante que las personas que estén allí que sean ingenieros electrónicos o ingenieros mecatrónicos, eh, también hasta incluso desarrolladores que les permitan hacer algunas validaciones puntuales de funcionamiento del software que tiene el sistema. También es importante tener la compañía de esas personas que van a validar que todas las conexiones eléctricas estén bien. Entonces es importante que ustedes empiecen a identificar, si yo fuera a instalar este robot en un entorno industrial, yo qué personal debo hacer y qué capacitaciones debería dar. ¿Y capacitaciones de qué estilo? En operación, en instalación, en mantenimiento, entre otras. Adicionalmente, es importante definir cuáles son esos equipos que se deben de comprar o adquirir para poder realizar ese montaje del sistema. Recordemos que uno de los principales ítems obviamente es el robot, ¿cierto? Pero para que ese robot funcione en un punto o en una estación de trabajo que se requiere fuentes de energía o un tablero de control de potencia, eh, insumos para poder realizar un encerramiento del robot para protección y seguridad, tanto de las personas que están circulando por la zona o dentro de la estación. Y también es importante que empiecen a buscar más o menos cuánto sería el precio de estos insumos, es decir, cuánto me podría costar un robot, cuánto me podría costar la estación de suministro de energía, entre otros insumos que ustedes identifiquen que son necesarios para poder realizar la instalación de este robot. Y por último, ¿qué tipo de ecuaciones de infraestructura son necesarias hacer para, este, para esta estación de trabajo, ¿cierto? Es decir, si lo vamos a instalar en una empresa, pues cómo debería estar la zona donde se va a instalar el robot, se tiene que hacer una base en concreto o se tiene que hacer un encerramiento, entre otros elementos que ustedes identifiquen o crean necesarios que se deben de considerar para poder instalar estos sistemas. Aquí también es importante que identifiquen qué personas intervienen en este proceso. No sé, ingenieros civiles, algún técnico, tecnólogo, entre otros. Entonces aquí la invitación es a que ustedes se pongan en el papel de esa empresa que va a instalar ese robot y empiecen como a dar respuesta a cada uno de estos ítems. Y finalmente, pues ya cuando tenemos los insumos, tenemos claro qué es lo que vamos a hacer en ese proceso de instalación, pues es importante que ustedes también creen un cronograma. Y ese cronograma se debería ver algo muy parecido a esto, donde ustedes lo pueden dividir en semanas, meses particularmente. Y en esta parte lateral izquierda, pues el objetivo es que creen una lista de actividades que les permita a ustedes poder dejar el sistema operando de forma correcta.
Entonces, esas tareas deberían iniciar ¿qué? Desde el proceso de compras y finalizando con el montaje y puesta a punto del sistema. Y adicionalmente, pues incluir de pronto algunas capacitaciones, por ejemplo, de mantenimiento y funcionamiento del sistema, que esto iría como tal en este cronograma de actividades, asociándole un tiempo de duración a cada una de las actividades que allí deberían de aparecer. Hasta ahora, de lo que les he mostrado, ¿hay alguna inquietud? ¿Todo claro? Ingeniera, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿podríamos organizar ese cronograma, lo que es de compras, ejecución y puesta en marcha, con un cronograma que llegue hasta el 29, ¿no? Y de ahí en adelante mantenimiento, ¿Hasta el 29 de qué? ¿Del mes? O como si empezáramos hoy a organizar el proyecto y termináramos el 29 ya con el montaje. yo creo que yo lo haría un poco más extenso. Ahí es como que ustedes se pongan en el papel de realmente cuánto podría durar. Puede que la instalación de ese sistema dure más o menos, no sé, por ejemplo, 6 meses. Entonces ustedes en esos 6 meses que crean pertinente que está todo el tema de montaje, tema de infraestructura, pues lo ideal es que lo distribuyan en ese periodo de tiempo. O Creo sea, que el ideal, con... sí, ¿Cómo? no, disculpe, el ideal entonces sería trabajarlo con mantenimientos preventivos y todo eso, un desplazamiento de 2 años. Podría ser, podría ser. Ya ustedes como equipo colaborativo lo definen, pero recuerden que dejarlo hasta el 29 de octubre es un rango de tiempo muy pequeño y poco realista. Entonces aquí es como que se metan en el papel o piensen un poco de que si ustedes lo fueran a instalar, más o menos cuánto creen que debería ser la ejecución de todo este proyecto, ¿cierto? Y las actividades son las que ustedes crean pertinente para que ese sistema, una vez ustedes lo adquieran, esté funcionando y sea operativo en las instalaciones del cliente el cual lo va a usar. Edgar, ¿con eso te queda claro? Sí, señora, sí, era pensando en todo cómo se va a organizar el cronograma. Muchas Perfecto, gracias. con mucho gusto. Freddy, cuéntanos. Buenas noches, tutora y compañeros. Buenas noches. Tutora, entonces las tareas empezaría por la compra del equipo como tal. O sea, una tarea podría ser esa. Sí, una compra Y ya podría de ser ahí eso, adquisición de desarrollaríamos, equipo. sí, Es como correcto. meterse a uno en el papel de que desde el momento de la compra hasta que el Ujú. equipo está en funcionamiento. En funcionamiento, es correcto. Poner allí como Ok, cuáles son gracias. esas actividades que ustedes creen pertinentes para que el sistema esté funcional al finalizar ese cronograma. Listo. Y Oscar, cuéntanos. Oscar Fabián, ¿tienes alguna inquietud que tiene la manito abierta? Ah, perdón, levantada. Buenas noches, Sí, buenas noches. tutora. Dentro de la internet encontré una tarea donde especificaban de que al robot, bueno, era un robot de soldadura por arco, Ujú. que había que hacerle una tarea como de aprendizaje, o ¿De sea, qué, de qué? como darle las instrucciones y luego grabarlas como en un programa. Vamos a ver cómo Ujú. ese tipo de tareas también dentro de la actividad. Claro que sí, porque ustedes como van a ser las personas que van a instalar como tal ese robot, pues lo tienen que dejar funcional. Y para eso, ustedes, una de las tareas también puede ser crear la trayectoria de funcionamiento, como la primera trayectoria de funcionamiento del robot. Y luego de eso, ustedes al finalizar le podrían crear otra actividad, otra tarea, que sea la capacitación al cliente para que ya ellos a posterior puedan configurar todas las trayectorias que quieren. ¿Con eso te queda claro, Oscar? Muchas gracias. Perfecto. Listo. Creo que no hay como más inquietudes. Yo miro por acá. Las carteras de la meditación. Listo. Entonces, si no hay como otra inquietud, pues ya voy a pasar como a la siguiente fase de la actividad. Entonces recuerden que la primera fase de esta actividad o esta
o esta guía que tienen que desarrollar para esta fase 3 es la formulación de un proyecto, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente en ese escenario. Ahora vamos con la siguiente etapa de la entrega, que es definir conceptos. Entonces, recordemos que ese definir conceptos, pues en la guía nos presenta unos ítems puntuales para definir. Entonces, el objetivo es que ustedes busquen, indaguen y definan, pues, estos términos puntuales. ¿Qué términos son? ¿Qué es cinemática directa? ¿Qué es cinemática inversa? ¿Qué es una matriz de traslación? ¿Qué es una matriz de rotación? ¿Qué es una matriz de transformación? ¿Y qué es un sistema de coordenadas de referencia? Entonces, acá como para darles una contextualización, pues el objetivo es también como darles una pequeña introducción a cada uno de estos términos. Y acá hay algo muy importante. Yo activo este videito. Y es que hay algo que tienen que tener ustedes muy presente. Si ustedes identificaron en su momento todas las aplicaciones que ustedes seleccionaron, si recuerdan bien, esas aplicaciones que seleccionaron, algunas eran de pintura, de paletizado, de mover algún elemento en ciertos escenarios, pues acá lo importante es que quiero que se den cuenta de lo siguiente. Cuando ustedes tienen una aplicación, cuando ustedes tienen una aplicación, sin importar cuál sea esa aplicación, piensa en lo siguiente, el robot no sabe dónde está en el espacio, ¿cierto? Para que un robot pueda hacer, por ejemplo, esta acción que estamos viendo acá en este videíto, es muy importante que ustedes, como programadores de ese robot o programadores de la trayectoria del robot, le tienen que indicar como tal cuál es la trayectoria que se debe realizar para que el robot funcione de forma correcta, ¿cierto? Entonces, para esto es muy importante localizar ese robot en el espacio. Por eso la importancia del sistema de coordenadas. Entonces, básicamente, lo que nos permite un sistema de coordenadas es localizar en el espacio un cuerpo rígido, ya sea cualquier cuerpo rígido. En este escenario, pues va a ser un robot y esa ubicación o esa localización de ese cuerpo rígido, ¿en qué va a consistir? En que nosotros podamos identificar en qué posición y con qué orientación se va a encontrar nuestro robot en ese espacio particularmente. Y ambas, tanto la posición como la orientación, deben estar siempre establecidas respecto a un sistema de referencia definido. Cuando hablamos de un sistema de referencia definido, estamos hablando, por ejemplo, que este punto de acá, que es como mi punto cero, mi sistema coordenado cero, es mi punto de referencia, es decir, ahí es mi punto cero de mi robot. Y cualquier otra coordenada que yo dé, por ejemplo, de esas articulaciones, van a estar respecto a este sistema de origen. Entonces, por eso la importancia de que nosotros como programadores y que el robot en su programación tenga claridad o sea consciente de qué punto, en qué punto del espacio se encuentra. Porque eso es importante porque nos va a permitir poder ubicar tanto mi sistema de referencia, que sería el origen, como las diferentes articulaciones, cómo están posicionadas o orientadas respecto a ese sistema de referencia. Entonces, por esto es muy importante que ustedes tengan claridad el término de sistema de coordenadas. Y cuando hablamos de sistema de coordenadas, recordemos que tenemos o conocemos diferentes tipos de sistemas de coordenadas, ¿cierto? Lo que hemos visto hasta ahora, lo que conocemos hasta ahora, pues son los sistemas de coordenadas 2D, que es básicamente un punto donde se encuentra en el espacio. ¿En qué tipo de ejes? En el eje X y Y. Es decir, tenemos eh, dos posibles ejes coordenados, donde la intersección de esos dos, en este caso, pues sería acá el origen, y si tenemos un punto adicional en el espacio, pues tendríamos unas coordenadas en X y Y. Cuando hablamos ya de un sistema coordenado en 3 dimensiones, pues estamos hablando de un punto que lo podemos ubicar en 3 dimensiones, que además de nuestro plano X y Y, pues tenemos un plano adicional, que es el plano o el eje coordenado Z, que básicamente nos va a indicar cuál es la altura de ese punto particular.
Y para poder representar ese punto particular en el espacio, pues requiere tres elementos, que son la componente en X, la componente Y y la componente en Z. Adicionalmente, tenemos también otros sistemas coordenados, que son las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas. Entonces, básicamente, un sistema coordenado en 2D y tenemos las cilíndricas, que son un sistema coordenado en 3 dimensiones. Particularmente, nuestro sistema coordenado en 2 dimensiones también lo podemos representar a través de ángulos, ¿cierto? Tenemos este vector que tenemos acá, ese vector está conformado por el valor que tiene este vector y cuál es el ángulo que tiene respecto al eje X. Entonces, esa sería una tercera representación de un sistema coordenado particular. Y este otro, pues también sería un sistema coordenado adicional, donde no se representa con un componente en X, Y y Z, sino que esta representación se ve reflejada más con un sistema de ángulos también en este caso. ¿Qué es lo que se tiene acá? Se tiene la magnitud como tal de la proyección de este vector P, que es esta proyección llamada R. Se tiene el siguiente componente, que es el ángulo, que es el ángulo que tiene la proyección respecto a mi plano o a mi eje Z. Y por último, pues tenemos la altura, que es en el sistema Z. Y con esos tres elementos yo también puedo representar o indicar ante un sistema coordenado, pues que tenemos un punto en una zona particular de este sistema coordenado. Adicionalmente, pues también tenemos las coordenadas esféricas, que lo que nos permiten es también hacer otra representación de un sistema coordenado, pero ya tomando, además del ángulo de nuestro eje X, también el ángulo que tiene nuestro vector respecto al eje Z. Y con esta representación yo también puedo indicar que hay un punto opuesto en algún sistema coordenado. Y con esta información, pues yo puedo fácilmente ubicarme en el espacio y poder identificar dónde me puedo ubicar con esta información. Otro de los términos relevantes que ustedes van a encontrar también para este guía y que es importante que ustedes también profundicen un poco más al respecto, es el término de matriz de rotación. Básicamente, la matriz de rotación lo que nos permite es definir la orientación de un nuevo sistema coordenado respecto a un sistema coordenado base. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro sistema coordenado base, que es el X, Y y Z, y queremos rotar un nuevo sistema coordenado que para este caso se llama U, V y W. Entonces, esta rotación se puede representar a través de esta representación matricial. Tenemos un vector de origen o un vector inicial, que es un vector en la posición respecto a nuestro sistema coordenado X, Y, Z, que sería PX, PY, Z, y para poder llevar un segundo vector a mi sistema coordenado de referencia, pues tengo que aplicarle una rotación en un eje particular. Y esas rotaciones, ¿dónde se pueden dar? Pues se pueden dar en los diferentes ejes coordenados, tanto en X, Y o Z. Por ejemplo, si tenemos una rotación en el eje X, tenemos nuestro sistema coordenado de origen, que es X, Y y Z. Y si queremos hacer una rotación de nuestro nuevo sistema coordenado, que es U, V y W, lo que hacemos es que nos paramos, por ejemplo, si queremos realizar una rotación en nuestro eje X, lo que hacemos es que rotamos con la ley de la mano derecha, hacemos la rotación y esta rotación, una vez que nosotros realizamos todas las operaciones matriciales, se resume en esta representación que tenemos aquí. Entonces, siempre que realicemos una rotación en el eje X, su representación matricial va a ser de esta forma. Vamos a tener la primera fila y la primera columna va a tener un componente de 1 en su primer elemento y los otros elementos son ceros. Y los siguientes elementos pues van a ser ese ángulo que rotó nuestro sistema coordenado.
Y tanto el coseno, menos seno, el seno y el coseno, pues ya viene de operaciones previas que se tienen que hacer para poder llegar a esta expresión. Acá la invitación es a que revisen los referentes bibliográficos que se toman como guía del curso y ahí se explica paso a paso cómo se hace esta operación, por todas las operaciones que vamos a ver el día de hoy. Esto mismo se hace también cuando se quiere realizar una rotación respecto al eje Y. Entonces, cuando queremos hacer una rotación respecto a este eje Y con mi nuevo sistema coordenado, lo que nos hacemos acá es que nos paramos o dejamos fijo el eje Y, en este caso que sería este que tenemos acá, y rotamos nuestro sistema coordenado. Y para hacer esa rotación, nos queda una matriz de esta forma y siempre se debe representar de esta forma. Cuando tenemos rotaciones respecto al eje Y, la representación matricial de esa rotación se va a expresar con estas componentes de esta matriz, que va a ser una matriz de 3 por 3. Lo mismo ocurre cuando tenemos rotaciones en el eje Z. Cuando tenemos rotaciones en el eje Z de nuestro nuevo sistema coordenado, el resultado final de esa rotación se va a ver expresado de esta forma. Y es muy importante que tengan presente esta información porque de ahora en adelante va a ser muy común que trabajemos con el término de matrices de transformación. Y básicamente una matriz de transformación lo que nos permite es en una sola matriz representar información de posición y orientación principalmente. Y eso es muy importante porque al tener una representación de un sistema robótico en sus diferentes transformadas, en su transformación homogénea particularmente, se nos facilita mucho el cálculo matemático. ¿Por qué? Porque si recordamos, ya todos debieron haber visto álgebra lineal, cuando trabajamos con matrices, pues las operaciones se vuelven mucho más eficientes y mucho más fáciles. Entonces, básicamente, cuando tenemos una matriz de transformación homogénea, pues tenemos una matriz de 4 componentes principales, que son una componente de rotación, que es la que llamamos acá R, que va a ser una matriz 3 por 3, que recuerden que 3 por 3 significa 3 filas, 3 columnas, y que nos va a representar como tal la rotación de nuestro sistema coordenado puntual o el punto de análisis que estamos realizando. Adicionalmente, va a estar conformado por una submatriz de traslación, que en este caso se llama P, y va a ser un vector de 3 por 1, que corresponde como tal a ese vector de traslación. Y adicionalmente, pues está conformado por otra submatriz, que es un vector de 1 por 3, que representa la transformación de perspectiva, y la W, que es básicamente un valor o un vector de un elemento, principalmente, que representa el escalado del sistema. Para nuestro caso particular de robótica y todo lo que vamos a estar abordando durante el curso, tanto la perspectiva, que es este término, como el escalado, va a tener el valor de 0 y 1 respectivamente. Para este caso, esos valores siempre van a ser fijos. ¿Cuáles son los valores que vamos a estar modificando en el transcurso del curso? La rotación y la traslación. Adicionalmente, pues una matriz de traslación lo que nos indica o lo que nos representa es si tenemos un punto en el espacio, yo cómo lo puedo trasladar a un sistema coordenado base particularmente. Y para poder hallar esta matriz de traslación, pues yo debo de tener primero mi matriz de transformación, que es esta que tenemos acá, y cuáles son esas posiciones o la posición de ese elemento o ese vector en mi sistema coordenado al cual queremos nosotros hacer la traslación. Y queremos llevar como tal a mi sistema coordenado de origen. Entonces tenemos un nuevo sistema de referencia, para este caso, por ejemplo, U, V y W, y lo queremos llevar a mi sistema coordenado original, que es X, Y, Z, pues tendremos que hacer
esta operación matricial, que lo que nos representa es la rotación, la traslación, y al realizar la operación de esta sección que tenemos acá, pues vamos a obtener el punto que nosotros estamos analizando respecto a mi sistema base particularmente, a mi sistema de coordenadas base. Otro de los términos que ustedes van a tener que consultar es el término de cinemática directa y el término de cinemática inversa. Hay que tener muy presente que la cinemática directa es la que estaremos abordando en el curso de robótica y la cinemática inversa se aborda en otros cursos. Para este curso nos vamos a enfocar en la cinemática directa y es muy importante recordar que la cinemática directa consiste principalmente en determinar la posición y orientación de este extremo del efector final con respecto a mi sistema mi sistema coordenado de referencia. Es decir, yo cómo puedo ubicar en el espacio este punto respecto a mi sistema de coordenado base. Y para esto, una vez nosotros identificamos esa coordenada, esa posición y orientación de nuestro efector final, pues nos va a entregar de alguna u otra forma los valores y los parámetros que deberían tener cada una de mis articulaciones para poder lograr esta posición. ¿Y cómo se resuelve este problema? Pues se resuelve utilizando diferentes métodos. Particularmente en el curso se va a abordar el método geométrico y el método de Navier-Hartenberg. Como les mencioné hoy, pues vamos a abordar el método geométrico. El de Navier-Hartenberg se va a abordar en el CIPAS, pero existen también otros métodos que de alguna u otra forma existen en literatura y que también son muy usados para poder resolver este problema. Y por último se tiene como tal la cinemática inversa. Es básicamente que a partir de una configuración muy puntual, es decir, de las coordenadas articulares de nuestro robot, para la posición orientación del extremo del robot, lo que se busca es, si yo conozco cuál es la posición y orientación de esta articulación, si yo conozco cuál es la posición y orientación de esta articulación, pues, ¿cómo puedo obtener yo esas coordenadas como tal articulares? Que de alguna u otra forma, aunque de forma fácil se podrían conocer si tenemos, por ejemplo, sensores, si tenemos instrumentado como tal el robot para cada una de las articulaciones, matemáticamente su modelado se hace utilizando también diferentes métodos. Para este caso también se usa el método geométrico, se usa la matriz de transformación homogénea y también se utiliza el método de desacoplo cinemático. Entonces, aquí básicamente, como les menciono, pues este método no lo vamos a utilizar en el curso ni lo vamos a abordar. La importancia es que ustedes conozcan que así como nosotros podemos identificar a través de la cinemática directa cómo obtener o cómo determinar la posición y orientación del extremo del robot respecto a mi sistema coordenado de referencia, yo cómo puedo obtener los valores de las articulaciones. Y nosotros también, en la cinemática inversa, lo que nos permite como tal también, entonces, es a través de esas coordenadas articulares, poder determinar cuál es esa posición final del robot. Es decir, son métodos inversos para poder modelar o representar matemáticamente un sistema robótico. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál de los dos métodos cinemáticos utilizamos? Pues a partir de la información que contemos de nuestro robot. Si tenemos la posición final, pues podemos hacer las coordenadas articulares y si tenemos las coordenadas articulares, pues podemos obtener ese valor del efector final. Entonces, esa segunda parte de la guía, pues es básicamente que ustedes empiecen a comprender un poco más los términos que van a ser relevantes de ahora en adelante en el curso, buscar definiciones y entender muy bien cada uno de estos términos para que se pueda desarrollar de forma exitosa esta fase como tal y las siguientes
fases que siguen. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, buenas noches. Buenas noches, Javier. Ah, Profe, ahora sí que está hablando. Sí, Javier. Sí, cuéntame. profe, una consulta. Entonces, para esta guía tenemos que nosotros comenzar a trabajar con las matrices. Digamos, hay que resolver parte matemática para esta guía o simplemente es como tener el concepto de cómo va a funcionar de aquí en adelante el procedimiento para nuestro robot. O, digamos, aquí en esta guía, como nos acaba de mostrar, pues cada articulación del robot tiene que tener un ángulo, pues un movimiento, ¿cierto? Un ángulo de movimiento por medio de las matrices. Tenemos que resolver estos problemas matemáticos. Entonces, no sé si de pronto sea para esta guía o para la que viene y solamente hacemos investigación de cómo funciona este tema para esta guía. El tema de definiciones es el componente o el ítem número 2 de la guía. El componente número 3 es el modelado matemático, ¿cierto? Y todo el tema de solución de matricial y ángulos lo tienen que resolver ustedes para esta guía. La información de ángulos la pueden encontrar ustedes en el robot que ustedes seleccionaron, pues ustedes presentaron información técnica de ese robot que encontraron. Y en esa hoja de datos o datasheet que ustedes encontraron de ese robot que seleccionaron, ahí está toda la información de los ángulos. Hoy en esa parte del modelado cinemático directo, pues vamos a abordar uno de los métodos que se solucionan de cómo es la forma para solucionar el modelado cinemático directo de un robot, particularmente con el método geométrico. Y en el CIPAS, como les mencionaba ahorita, pues van a abordar la solución con el algoritmo de Navier-Hartener. Y la solución final que obtengan de cada uno de los métodos es utilizando la información que ustedes consultaron de la hoja de datos del robot seleccionado y deben presentar una solución matemática de esto. Listo, profe, gracias. Otra consulta, digamos, ahí tiene que llegar, digamos, nosotros investigamos sobre el robot que vamos a elaborar, ¿cierto? Pero pues no sé si en esas investigaciones viene algo matemático o simplemente nosotros vamos a trabajar con números, creo que vi números binarios o creo que es así por ahí el tema. ¿Binarios para qué? Para el tema Binarios. de la parte matemática de las matrices o nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver. Recuerden que no es que sea binario. Si recuerdan de diagrama lineal, esto básicamente es una matriz de identidad donde su diagonal, para este caso particularmente, es una matriz donde su diagonal es de unos, ¿cierto? Y los otros elementos son ceros. No tiene nada que ver que sea binario o que sea verdadero o falso, no. Es básicamente una representación matricial que para este caso, para esa representación, pues la matriz de rotación es la matriz de identidad. Y si recordamos la matriz de identidad, su diagonal es de unos y los otros elementos son de cero. Listo, profe, gracias. Listo. Y hay otra consulta del estudiante Wilmer Alejandro, creo. Buenas Sí, noches Wilmer para Alejandro. todos. Tengo dos preguntitas, profe. La primera es sobre el trabajo grupal. Usted dice que alcanza a escuchar, no se escucha mal, que o sea, que trabajábamos, subimos al foro y se escogen las mejores Aportes, es apuntes, correcto. ¿no? Sí, o no se puede, digamos, como es grupal, crear un documento en línea y como ir subiendo un solo trabajo, porque digamos, si uno hace un método, el otro método, o cada uno lo debe hacer todo y después se escoge el mejor. Porque es que es Lo bastante ideal, largo, veo el trabajo. lo ideal siempre es de que ustedes como equipo colaborativo, la más fácil es que se repartan los puntos, ¿cierto? Es decir, un compañero que haga el ítem 1, que en este caso el ítem 1 es, por ejemplo, definir el proyecto, que otro compañero haga las definiciones y que entre varios, por ejemplo, seleccionen un único método de modelado y con eso trabajen, ¿cierto? Esa sería la Mm. forma más óptima de trabajar. Uno que es lo que evidencia que igual los estudiantes entregan aportes individuales, que no está mal, pero eso es más reproceso, porque mientras que ustedes dicen, no, ese está mejor o este no está bien, es más tiempo que pueden consumir. Ya la estrategia como quieran trabajar esa entrega colaborativa ya la definen ustedes y buscan pues como la forma más óptima en la que puedan hacer una entrega adecuada para esta fase y para todas las fases colaborativas.
Ok, y la segunda pregunta creo que me la acaba de responder. Pues he visto que nos ha enseñado varios métodos. Solamente escogeríamos el más acorde a nuestro robot, ¿verdad? Porque es que son muchos métodos. O sea, Vamos a solamente trabajar, trabajamos un método. sí, vamos a trabajar en el curso o se proponen en el curso dos métodos. Ustedes seleccionan el que quieran. Ambos métodos son válidos para cualquier robot. Entonces Ok, ya ustedes muchas gracias, miran profe. cuál quieren seleccionar y es el que desarrollan en su entrega. ¿Listo? Gracias. Entonces, en el chat tenemos alguna pregunta. Entonces, si no hay más preguntas como tal de este tema de definiciones, pues ahora sí vamos a entrar al tema del modelado, ¿cierto? Entonces, como les mencioné yo ahorita, existen muchas formas de hacer modelado cinemático de un robot, particularmente para la cinemática directa. En el curso vamos a abordar dos métodos principales, que son el método geométrico y el método o el algoritmo de Dennard-Harteler. Hoy vamos a hablar del método geométrico. Es muy importante que ustedes recuerden que para este modelado el objetivo es que se enfoquen en los tres primeros grados de libertad, ¿cierto? Que ya vamos a ver como cuáles son esos grados de libertad. Porque para esos primeros tres grados de libertad, porque con esos tres primeros grados de libertad, pues se facilita el cálculo manual. Pasados los tres grados de libertad, pues el tema de hacer operaciones matemáticas y operaciones matriciales se puede dificultar un poco. Entonces, cuando tenemos más de tres grados de libertad, normalmente este desarrollo se hace en software y es lo que se va a abordar en la fase número 4, ¿cierto? Entonces, aquí como recordando de lo que se vio desde las primeras fases, es que recuerden que tenemos diferentes representaciones de robot, tenemos robots cartesianos, cilíndricos, esféricos o polares, el escara o el antropomórfico, ¿cierto? Entonces, básicamente esas configuraciones se dan por el tema de los grados de libertad que tienen cada una de sus articulaciones. Particularmente, recordemos que tenemos un grado de libertad cuando en una de las articulaciones tenemos un solo movimiento. En este caso puede ser em, desplazarse de arriba hacia abajo o tener una rotación. Particularmente llamamos prismática cuando tenemos una rotación que es deslizante, es decir, que tenemos hacia arriba o hacia abajo. Tenemos un grado de libertad de rotación es cuando tenemos una articulación que rota sobre su mismo eje. Tenemos dos grados de libertad y se llama, por ejemplo, cilíndrica, cuando tenemos tanto desplazamientos eh, verticales en un eje y tenemos adicionalmente una rotación, es decir, tenemos dos grados de libertad en una misma articulación. Tenemos tres grados de libertad, por ejemplo, en una articulación y es, por ejemplo, lo que pasa de hecho se llama esférica o rótula, que es muy parecido a lo que podemos ver con nuestras rodillas, ¿cierto? Que tenemos movimientos que se pueden rotar nuestra articulación en unos ángulos permitidos. Tenemos también dos grados de libertad y se conoce como planar cuando tenemos movimientos horizontales y además podemos hacer movimientos en el eje X para este caso. Y tenemos otro grado de libertad cuando tenemos este tipo de sistemas que son, por ejemplo, un tornillo sin fin, ¿cierto? Tenemos un tornillo sin fin y hay otro elemento que se está moviendo verticalmente de un punto a otro punto. Y aquí como tenemos un solo movimiento en esa articulación, pues daría un solo grado de libertad. En este escenario, como recordando un poco eso, vamos a presentar hoy dos ejemplos utilizando el método geométrico. Uno para un sistema de 2 grados de libertad, y esos grados de libertad para este caso es una rotación en esta articulación y otra rotación en esta articulación. Entonces, a este robot se le conoce como robot RR, que es que rotación, rotación, que es muy importante que tengan en cuenta a la hora de hacer la entrega de los trabajos o de la fase. Siempre se debe contar con una representación funcional del robot, es decir, de barritas del robot, y además indicando parámetros relevantes. ¿Qué tipo de parámetros? Em,
cuánto es la longitud del eslabón o de los eslabones que tengan. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 eslabones, que sería este y este. Se deben representar muy bien los ángulos y en este caso, pues como el punto final de análisis. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con este análisis del método geométrico? Es poder identificar particularmente el vector de traslación. Hay que tener muy presente que cuando trabajamos con el método geométrico, para este caso puntual de robótica, y los estudiantes o los equipos colaborativos que seleccionen este método solamente tienen que calcular el vector de traslación, que en este caso sería un vector de 3 por 1. Y es el que tienen que presentar o mostrar en la entrega que deben de mostrar, o entregar o subir al entorno de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar nosotros con este método? Identificar o localizar ese efector final, que en este caso lo llamamos H, respecto a mi sistema coordenado de origen. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál es la posición y orientación del efector final? Y para eso es importante empezar a identificar como esa información relevante del sistema. Entonces, tenemos los eslabones, que son estos. El primer eslabón se llama L1, que es la longitud de este eslabón, y aquí lo pueden ver como con una línea verde. Tenemos el segundo eslabón, donde su longitud como tal se representa como L2, y los ángulos correspondientes para cada uno. Entonces, esos son como los elementos o los parámetros principales para poder empezar a hacer el análisis. Como les mencionaba, esta representación es muy importante porque nosotros como tutores pues podemos entender cuál fue el análisis que ustedes realizaron. Una vez teniendo pues como tal esta información o esta representación, ¿qué nos toca identificar? Nos toca, como debemos saber cuál es este punto en el espacio, debemos saber, por ejemplo, para este caso, si queremos calcular Rx, ¿a qué va a ser igual? Entonces, Rx va a ser mi proyección de este punto respecto a mi eje X. Y para poder saber cuál es toda esta longitud, pues se puede calcular con la longitud o la proyección de mi eslabón 1, que sería X1, y con la proyección de mi eslabón 2, que sería X2. Entonces yo tomo el valor de X1 y lo sumo con X2, pues podemos obtener Rx. Aquí es muy importante y también es relevante que ustedes recuerden un poquito de temas de trigonometría, y es que miren que esta forma, o como vamos viendo ya esta representación, por ejemplo, la verdecita y esta que es una naranjada, se parece mucho a un triángulo, ¿cierto? Y nosotros desde trigonometría, pues podemos hacer esos cálculos puntuales. Otra información relevante que nosotros queremos de esta posición es saber a qué altura, en este caso en Y, se encuentra este punto. Y este punto en altura se puede obtener sumando este Y1 respecto a mi eslabón 1 y este eslabón 2 o la proyección de este eslabón 2 en mi eje Y. Entonces yo sumo Y1 más Y2, puedo obtener el punto H respecto al eje Y. Y mi punto H respecto al eje X, pues sería X1 más X2. ¿Y yo cómo obtengo estos valores? Entonces lo que les mencioné ahorita, a través de este triángulo que tenemos acá, que se representa en cada uno de los eslabones, pues podemos obtener esta información. Por ejemplo, para obtener los valores de X1 y X2, pues tenemos que recordar esa representación del triángulo rectángulo y particularmente a qué equivale el seno y el coseno de este triángulo. Entonces, si miramos cómo nos interesa el valor X1, entonces mi valor X1 respecto al ángulo Q1 va a ser el valor adyacente del triángulo rectángulo. Para poder calcular ese valor adyacente, pues utilizamos la formulita
de coseno, donde la hipotenusa la conocemos y la hipotenusa, ¿quién es? L1, que es el valor que tenemos acá, multiplicado por coseno del ángulo. Entonces, en este caso, el coseno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? Q1. Y para hallar X2 se realiza el mismo procedimiento. Como nos interesa calcular el ángulo o la parte adyacente de este triángulo, realizamos de nuevo o utilizamos de nuevo la función trigonométrica de coseno. Entonces, nuestra hipotenusa para este caso es L2, que sería este acá, por el coseno del ángulo. Aquí es importante que recuerden también el tema de semejanza de ángulos como tal y las proyecciones que se realizan del ángulo que tenemos o de la proyección que tenemos del triángulo anterior. Y si observamos con esta proyección, obtenemos que el ángulo total de este triángulo naranjadito es la suma del ángulo Q1 más Q2. Por esto nos queda esta expresión de acá. Y así nos queda nuestra primer componente de nuestro vector de traslación para el punto final del efector final para este caso, que sería H. Si queremos hallar ahora nuestro componente en Y, pues se hace el mismo procedimiento. En este caso, recordemos que Y ya sería el lado opuesto de los triángulos. Entonces, para este caso, para ese escenario, para hallar este valor de Y, pues utilizamos ya la fórmula del seno y nuestra ecuación o nuestra expresión para hallar esta longitud total de RY va a ser igual a, para Y1, que sería este lado de acá del primer triángulo rectángulo que tenemos, va a ser igual a mi eslabón, o la longitud de mi eslabón, al seno de Q1, que sería el ángulo de este primer triángulo. Y lo mismo ocurre con el triángulo 2, que es el naranjado, que sería el eslabón 2, que es este que tenemos acá, L2, por el seno de Q1 más Q2. Y con esta información, pues ya tenemos nuestro vector de traslación, que es un vector de 3 filas, una columna, donde el elemento 1 va a ser Rx, el elemento 2 va a ser Ry, y el elemento 3 va a ser Rz, que como si bien pueden visualizar ustedes acá, solamente estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces z sería igual a 0. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con eso que acabamos de ver? Ese es un robot de 2 grados de libertad. Profe, o sea que para nuestro caso Z no puede valer cero, porque el de nosotros lo vamos a tomar sobre 3 grados, ¿cierto? Es correcto, sí. Ese es el ejemplo que sigue, con 3 grados. Yo tengo una duda para los valores de Cuéntame. nosotros, ¿los tomamos del datasheet o De la hoja de datos. Es correcto. esos La valores hoja de datos nos los arrojaría esa hoja de datos, ¿verdad? Esos es valores. correcto. Ujú. En la Ok. ficha técnica, normalmente el robot que ustedes seleccionaron debieron haber encontrado también una hoja de datos, que eso fue como una sección que pusieron en la última parte de la entrega de la fase 2. En esa hoja de datos les da información de ángulos, les da información de longitud de eslabones. Entonces, toda esa información está condensada en esa hoja de datos del robot que ustedes seleccionaron. Profe, por ejemplo, entre nosotros, si no estoy mal, es de 6 grados. Ahí, ¿cómo hace uno? ¿Toma los 3 primeros Los 3 primeros. o guiándonos en este gráfico? Sí, Desde sería la base hasta... el primero sería siempre la base. Y de Sí, ahí toman las siguientes 3 articulaciones. ok, gracias. Chicos, entonces acá tenemos ya un robot de 3 grados de libertad, ¿cierto? Este robot de 3 grados de libertad se le conoce también como robot RRR, particularmente este es un robot de rotación, es decir, cada una de las articulaciones tiene movimiento de rotación. Este primer ángulo que tenemos acá, normalmente siempre la base, y nos indica que en el plano XY pues tiene una rotación puntual. Luego,
viene un eslabón, que sería el eslabón 1, y se encuentra con otra articulación. Esta articulación también es de rotación. Esa rotación también es en el eje X y Y. Y por último, pues tenemos esta última rotación, que es la siguiente articulación, y por último sería el efector final. Entonces, para el caso de nosotros, que es la entrega que ustedes van a hacer, identifican los 3 primeros grados de libertad y en el punto donde inicia el cuarto grado de libertad, ahí se ubicaría el efector final. Ya hasta ahí llegaríamos. Entonces, para poder analizar, por ejemplo, este caso que son de 3 grados de libertad, es muy parecido al primer análisis. Siempre tenemos que recordar o nos ubicamos para este caso en la base, que es en esta primera sección, y lo que nos queremos hacer nosotros, ¿qué es? Es este efector final que tenemos acá y que está nombrado acá en este punto. ¿Cómo podemos nosotros llevarlo a nuestro sistema de coordenadas de referencia? Entonces, para eso, si nos paramos acá, pues podemos generar un vector proyección en nuestra base, que serían los ejes X y ese vector proyección sería nuestro vector R. Con esto en mente, pues nos paramos en esa base que es nuestro vector R, que es ese vector proyección de nuestro efector final, y lo que hacemos pues es hallar cuánto vale Rx y Ry, es decir, cuánto es esta longitud en Rx, que sería la misma que tendríamos acá, y cuál es la longitud en Ry. ¿Para qué? Para poder hallar este punto final de la proyección de nuestro vector en nuestro plano XY. Para nosotros poder hallar como tal esa representación, pues nos tenemos que volver a remitir de lo que nos recordamos o lo que ya hemos estudiado de trigonometría, ¿cierto? Entonces recordemos que tenemos un triángulo rectángulo. Recordemos que siempre ubicamos para referenciarnos el ángulo de 90 grados y a partir de eso pues podemos identificar el ángulo adyacente, el opuesto y la hipotenusa. Entonces, para Rx, particularmente, que es este ángulo que tenemos acá, si bien podemos observar, miremos que es el ángulo adyacente al ángulo que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, como es el ángulo adyacente, lo que hacemos es que utilizamos la función trigonométrica del coseno, donde tenemos la hipotenusa, que en este caso que es R, que es la que tenemos acá, el coseno del ángulo, que para este caso el ángulo es Q1, y así nos quedaría la primera expresión para Rx. Y para Ry, que es esta longitud que tenemos acá, como podemos apreciar acá, pues es el ángulo opuesto, perdón, es el lado opuesto al ángulo. Entonces, con esto sería la expresión trigonométrica del seno. Y con esto, ¿qué tenemos? La hipotenusa, que es R, por el seno del ángulo. Y en este caso, ¿cuál es el ángulo? Q1. Una vez tenemos definido cuánto vale Rx y Ry, pues lo que nos falta es saber cuál es la altura del efector final en el eje Z. Para eso es importante identificar dos elementos esenciales para esto. Saber cuánto vale ese vector de proyección R y cuánto vale mi componente en Z, es decir, la altura del efector final en ese espacio definido o en ese sistema coordenado definido, X, Y, Z. Y para eso, pues para poder hallar estos dos valores, tanto el de R como el de Z, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomar el plano. Para este caso, se define un plano, el plano Z y el plano R, que es una representación adicional que ponemos acá en la parte derecha. Entonces tenemos nuestro eje Z y tenemos nuestro eje R. Es básicamente si nosotros estuviéramos mirando nuestro plano desde este punto de vista. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el plano
Z y R, y se representa de esta forma. Al verlo de esta forma, ¿qué observamos? Que la base ya no está rotando, ya la base es fija y ese elemento ¿cuál es? O esa longitud ¿cuál es? Es R. Tenemos el primer eslabón, que el eslabón tiene una longitud de L1, que es esta misma que tenemos acá. Y si observan, miren que esta representación es muy parecida a lo que teníamos ahorita de un robot de 2 grados de libertad, ¿cierto? Sería un robot R, de rotación-rotación. Aquí particularmente también es el mismo. Entonces, como tenemos la misma expresión, se hace de forma muy similar. Entonces, para calcular el valor de R, este valor de R, ¿a qué va a ser igual? Es sumar R2 más R3. R2 más R3. Y haciendo el mismo procedimiento que hicimos ahorita para el robot de 2 grados de libertad o el robot RR, lo que se hace es tomar las mismas expresiones. Para este caso, para el primer R2 que tenemos acá, su expresión equivalente trigonométrica es esta. Recordemos que ya aquí la hipotenusa es mi eslabón 2. Y en este caso es coseno. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo, el lado adyacente del triángulo, que es este de acá. Entonces sería hipotenusa por el coseno del ángulo, para este caso es el ángulo Q2, más R3, que es la longitud del eslabón 3, por el coseno del ángulo Q2 más el Q3. Entonces ya con esto podemos calcular o ya tenemos el valor de R. Y para hallar RZ, miren que básicamente es la altura, ¿cierto? Y esa altura, ¿cómo la definimos o cómo la encontramos? El primer Z1 es mi eslabón L1, que es el que tenemos ya acá. Y los siguientes dos elementos son Z2 más Z3. Y se hace el mismo cálculo que hicimos ahorita. Entonces recordemos que como ya estamos parados en esta sección del triángulo, esa sección es el lado opuesto al ángulo. Entonces, como nos interesa el lado opuesto, la única opción trigonométrica que tenemos para este caso es el seno, que se calcula como de forma directa. Entonces, ¿qué debemos de calcular? La hipotenusa, que en este caso es el valor del eslabón, en este caso, por ejemplo, L2, por el seno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo para este caso? Q2. Y lo mismo ocurre para L3. La hipotenusa es L3 por el seno del ángulo, que sería Q2 más Q3. Listo. Una vez realizamos todos los procedimientos, pues podemos encontrar o hallar nuestra matriz de traslación, que está conformada por ¿qué? Por el valor de R en X y Y, en Z, y aquí la R pues nos da cómo se calcula la R, ¿cierto? Pero miren que acá, a diferencia del caso anterior, nuestra componente en Z ya no es 0, sino que es toda esta expresión. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Aquí la invitación es a que ustedes ya tranquilo en casa esta semana, realicen de nuevo el procedimiento, entiendan muy bien estos dos ejemplos que se les presentan e intenten buscar similitudes con el robot que ustedes identificaron o seleccionaron. Por lo que yo revisé, yo como tengo apenas algunos estudiantes, la gran mayoría tienen un robot de este estilo, que son de rotaciones en sus articulaciones. Entonces puede servirles de referencia este ejemplo que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es lo importante? Que ustedes en la actividad que entreguen realicen el paso a paso y quede muy claro qué es lo que lo están haciendo para su robot, utilicen los valores de su robot y que presenten el paso a paso del análisis como desarrollo propio que ustedes hagan como equipo colaborativo. Por acá hay una pregunta de Edgar Ramírez. Ingeniera, Cuéntame. teniendo en cuenta ya el robot que seleccionamos y la hoja de datos que tenemos, el datasheet de él, nosotros determinamos qué rotación le vamos a dar a cada eje.
No, independiente de lo que fue diseñado él, o no, trabajamos con el diseño original. tiene que ser con el diseño original. Ah, ok. Sí, esa es Y, la pequeña duda. sí, O sea, nosotros lo que vamos a hacer es reconfirmar el diseño original. no, Vamos a hacer como una usted lo, ingeniería inversa. no, usted lo que van a hacer es el modelado del robot que seleccionaron, modelado matemático. Ok. Listo. Perfecto, gracias. ¿Por qué es importante realizar, es con mucho gusto, porque es importante realizar el modelado matemático? Porque es común que uno obtenga primero el modelo matemático para luego poder crear las trayectorias del sistema. Probablemente como son opciones comerciales las que seleccionamos, pues ellas ya tienen configuradas las trayectorias definidas y se tiene un instructivo y un manual de operación, ¿cierto? Pero para ustedes en la vida real, poder programar la trayectoria que va a seguir un robot, es esencial que ustedes entiendan internamente cómo opera ese software y ese software internamente cómo opera con un modelo matemático que representa el funcionamiento u operación de cada una de las articulaciones de ese sistema robot, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros estamos buscando en esta fase y en las siguientes que siguen. En esta fase particularmente, que ustedes aprendan a hacer un modelado matemático del robot que seleccionar. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? Edgar, cuéntame. Es decir, nosotros vamos a hacer el modelo matemático dependiendo el trabajo que le vamos a poner específico, el trabajo que nosotros determinemos. Es Entonces, si yo, correcto, sí, yo voy a coger ese brazo para pintura de tales a tales grados, tal volumen es el que voy a pintar, ese es el matemático que yo tengo que realizar. es correcto. Pero Entonces, es como si ustedes le hicieran como una foto. Es decir, si mi robot en mi estado inicial, por ejemplo, está en una posición como esta, déjenme que por acá tenía una fotico de un robot real. Por ejemplo, acá, si este es mi robot y mi estado inicial es este, es como si ustedes tomaran una foto de ese estado. Y para ustedes poderlo llevar a que ese efector final esté en ese punto, ustedes tienen que modelar cada una de las partes y las articulaciones del sistema. ¿Y cómo se modela? Entendiendo muy bien de qué tipo de articulación es, cuántos grados de libertad tiene, cuál es la longitud del eslabón, porque con toda esa información es que ustedes realmente le van a decir al robot, robot, si yo quiero que usted esté en este punto, la configuración de mis articulaciones tiene que estar en X o Y posición y orientación. ¿Y cómo se logra eso? Modelando el robot. disculpe, entonces sí sería bueno entre el trabajo uno colocar el elemento que va a trabajar, o sea, es determinar un objeto para trabajar con ese brazo robótico. Y sobre eso sí comenzar a hacer los cálculos. Depende, es que no te entiendo muy bien. Es como si tú quieras hacer pintura y colocar acá el efector final y acá el objeto a pintar, por ejemplo. Exacto, digo, se va a desplazar tantos grados a la izquierda, baja, sube, en fin. Pero Y ahí el objetivo es que tú, si quieres hacer pintura, por ejemplo, o soldadura, y que la soldadura inicia, estoy dando un ejemplo, como está este robot acá, en esa posición es donde tú tienes que hacer el análisis, no el análisis en cada punto, solamente en un solo punto, donde está el efector final. En este caso, va a estar ahí. y Por, ese sería el punto de inicio. Y es, termina la actividad y regresa ahí. es correcto, pero para este caso no estamos generando trayectorias, solamente estamos modelando un punto en el espacio donde va a estar el efector final en X o Y momento. Las trayectorias las vamos a modelar más adelante. Sí me hice entender, Edgar. Sí, señora. Sí, no pensé que teníamos que modelar todas las trayectorias No, por todavía no. el volumen en el que se iba a trabajar. No, por ahora no. Por O ahora sea, no por todavía ahora vamos trayectoria. a calcular solamente el inicio. ¿Sí? O sea, Es correcto, puede ser el estado home del robot, es decir, donde va a iniciar la posición en la que siempre iniciaría el robot. perfecto. Eso Profe, en esos este caso, 3, 4 ejes. Son 3 grados de libertad. Ok.
En ese caso nos guiaríamos Qué directamente pena, ¿quién en está el, hablando? Ahora sí, Daniel, cuéntame. en ese caso nos guiaríamos directamente para la posición final según la imagen que encontremos. Sí, la imagen que ustedes tengan del robot, normalmente pueden utilizar la que le aparece como la promocional del robot. Ok, si uno busca el datasheet y según esa imagen, ahí Eso. sale todo. Ujú. Puede ser esa la que colocan como la imagen promocional. Sí, cuéntame. Qué pena. Lo que he entendido es que o sea, si el robot tiene 6 grados, solo tomamos 3, ¿cierto? Es correcto. Por ejemplo, tomamos como referencia este robot de la empresa KUKA. En este no recuerdo exactamente cuántas articulaciones tiene, pero visualmente pareciera que tiene una articulación acá, que lo que nos permite es rotación sobre el eje X, ¿cierto? Es decir, hace un movimiento de ese estilo. Aquí pareciera que hay otro motor. Esa sería la segunda articulación o el siguiente grado de libertad, porque este pareciera que tiene solamente como que pudiera bajar y subir esta sección del brazo. Y aquí pareciera tener otro motor y pues como no tengo la hoja de datos, pues pensaría que tiene también un único grado de libertad, que sería como el codo, ¿cierto? Como que baja y sube. Entonces aquí tenemos un grado de libertad que es rotación, aquí tenemos otro de rotación y aquí tenemos otro de rotación. Entonces esos serían mis 3 grados de libertad. Y el siguiente eslabón que pareciera, la siguiente articulación pareciera ser como esta de acá, y ahí finaliza, ahí estaría mi efector final. Es decir, acá no habría ninguna articulación, aquí se coloca el puntico final. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar particularmente para, para el robot que ustedes seleccionaron. Identificar cada una de las articulaciones y las articulaciones cuántos grados de libertad tienen. Y recuerden que en total deben de ser los 3 primeros. Si, por ejemplo, esta articulación de acá tiene 2 grados de libertad, pues aquí ya habrían 2 grados de libertad y la siguiente sería, por ejemplo, esta. Pero eso depende del robot que ustedes hayan seleccionado y eso lo dice la hoja de datos del fabricante. Chicos, ¿alguna otra inquietud? No, ingeniero, todo está muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, miren que acá lo que vimos fue el primer método, que es el método geométrico, para dar solución como tal a esta actividad. Ya, pues aquí como para ir cerrando, recordarles que el 18 de octubre va a ser el CIPAS, donde se estará abordando el algoritmo de David-Hartenberg. La invitación acá es a que realicen la inscripción. Entonces, déjenme por acá, yo les doy las indicaciones de cómo se hace dicho proceso. Una preguntita mientras que busca. De los dos Cuéntame, métodos para conocer cuál es el más fácil o es igual, es indiferente. es indiferente. Ok. Es preferible que utilicen el de Navid-Hartenberg porque ese es uno de los que se va a utilizar para la programación en MATLAB en la siguiente fase. Pero si Mm, utilizan este, pues también es otro método de modelado. ok. Entonces, Listo. Listo. Entonces, aquí como una recomendación de cómo se deben de inscribir el CIPAS. No sé si ya de pronto ustedes ya lo han hecho. Yo creo que ya la mayoría están en periodos muy avanzados y creo que ya han hecho inscripciones de CIPAS sin ningún inconveniente. Aquí les voy a hacer como un recorderis de cómo hacerlo. Recuerden que para la inscripción del CIPAS, yo no les envío el enlace les llega o les aparece una vez ustedes realizan la inscripción. Entonces, ustedes lo que hacen es ingresar de forma normal como ustedes han ingresado al campus, ingresan al entorno pues del campus virtual, acceden con sus claves y sus contraseñas y hay una sección que se llama Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. En este espacio, ustedes deben darle clic donde dice Encontrar CIPAS. ¿Listo? Una vez identifican este espacio, aquí deben de colocar el nombre tal cual como se llama el CIPAS.
Y en este caso, ¿cómo se llama el CIPAS? Recuerden, déjenme, yo les vuelvo a compartir por acá, que el CIPAS para este caso tiene este nombre. CIPAS, fase 3 de fase 3 robótica, modelada la cinemática directa de un robot. Ese es el nombre con el que les debería aparecer el CIPAS. Entonces, una vez escriben ese nombre en esta sección, les debería aparecer el CIPAS en la seccióncita de acá abajo. Entonces, una vez ustedes les aparece el CIPAS, que es para el 18 de octubre, ustedes le tienen que dar clic donde dice me interesa. Una vez le dan clic en me interesa, pues ya les debería aparecer en la sección del CIPAS y ya con esto estarían como tal incluidos al espacio. Una vez ustedes vuelven a la sección donde les aparecen los CIPAS, que se llama Círculo de Interacción y Participación Académica y Social, le deben de dar la opción de confirmar. Una vez ustedes le dan la opción de confirmar, ahí sí les aparece el enlace de conexión. Si ustedes no le ponen confirmar, no les va a aparecer el enlace de conexión. Recuerden que luego de que ustedes, pues ya el día del CIPAS, que para este caso sería el 18, el objetivo es que ya durante el espacio, igual ese día se les va a recordar para que confirmen la asistencia, es que ustedes ingresen y confirmen la asistencia o participación al CIPAS. Y ya les debería aparecer como que están como asistentes en este espacio. Chicos, ¿alguna duda, inquietud? Ya se puede hacer, ¿cierto, profe? Señor, Esa inscripción ya se puede hacer. sí, Ok. ya están habilitados. Yo igual les voy a enviar a más tardar el viernes la presentación en PowerPoint que se trabajó el día de hoy para que ustedes la tengan en su repositorio de información. Les voy a enviar también el instructivo de inscripción y ahí también pueden copiar y pegar el nombre del CIPAS. De igual forma, déjenme por acá se los escribo para que lo tengan y si quieren lo pueden ir buscando en este ratico. Tengan un espacio y este sería como tal el nombre que buscarían en ese entorno para el CIPAS y se inscriben y confirman participación. Recuerden que tanto la grabación de este encuentro como de los pasados y los futuros que se van a hacer, siempre los pueden encontrar en la sección de información inicial, encuentros sincrónicos vía conferencia, y ahí están todos los enlaces, tanto de conexión de las dos conferencias como las grabaciones cuando estén disponibles. Y estar muy atentos principalmente al foro de noticias, porque ahí también se envía la información de las grabaciones, información importante y relevante, y también al correo interno del campus. Listo. Chicos, si no tienen ninguna inquietud, Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. una buena noche para todos y un feliz día. Mil gracias, que Dios la bendiga. Hasta luego, una feliz noche. Gracias.